Hola, soy el ingeniero Raúl Carrillo y en este video de la Escuela de Pastores del CREA vamos a repasar algunos conceptos relacionados al manejo de las pasturas con el objetivo de tener una buena producción animal. Lo primero es entender el funcionamiento de las pasturas con los animales, para lo cual vamos a repasar 7 factores que determinan una buena producción por hectárea de pastura. El crecimiento de los pastos, el consumo animal, la disponibilidad de forraje, la altura de entrada y salida, la cobertura del forraje, la superficie útil para pastoreo y la carga animal. El manejo de pasturas está muy relacionado a las características particulares de las plantas forrajeras, su forma y hábito de crecimiento. Estos 7 factores nos orientan cómo realizar su manejo. El mal manejo produce una baja producción animal de carne y leche, provocando asimismo la degradación de las pasturas. Lo primero es conocer el crecimiento de los pastos. Este se basa en la producción de nutrientes en las hojas que permite desarrollar nuevos tallos y acumular reservas en las raíces, para permitir el rebrote luego del pastoreo. Por ello, la calidad nutritiva de las pasturas está determinada por la cantidad de hojas disponibles para el consumo animal. A medida que avanza el desarrollo de la planta, aumenta la cantidad de forraje por el crecimiento vegetal. Sin embargo, la calidad va disminuyendo por el aumento de tallos y disminución de hojas jóvenes. Así también, al final del ciclo productivo, la planta destina más nutrientes a la producción de semillas, lo que disminuye también la calidad forrajera. Cuando el animal consume el pasto, la planta comienza a rebrotar utilizando los nutrientes reservados en las raíces y lo que puedan producir las hojas remanentes luego del pastoreo. El crecimiento también está influenciado por las condiciones ambientales y las características propias de cada especie forrajera. Las especies estivales presentan mayor desarrollo con humedad y temperatura elevadas y disminuyen en el invierno. Es decir, presentan un crecimiento estacional que no es parejo durante todo el año. Las especies nativas en campos naturales presentan un crecimiento más estable que las implantadas, ya que se encuentran mucho más adaptadas al medio y sufren menos los cambios climáticos en las estaciones. En la tabla que estás viendo, se presentan algunas especies forrajeras con el tipo de suelo ideal para cada una. Sentite libre de pausar el video para mirarla con detenimiento. Cuando hablamos del segundo concepto, el consumo animal, nos referimos a la cantidad de forraje que ingiere el animal. Normalmente se expresa en kilogramos de materia seca, determinado por un porcentaje del peso vivo, y depende de la edad, tipo y condición animal. En el gráfico podemos ver la cantidad de consumo de pasto por animal de acuerdo al porcentaje de materia seca y de agua en el mismo. Por ejemplo, un animal de 400 kilogramos consume diariamente 3% de materia seca de forraje, es decir, 12 kilogramos. Pero en la práctica, la cantidad de pasto es mayor considerando la humedad que tienen las plantas, la materia verde. Entonces, tomando el ejemplo anterior, si un pasto tiene 30% de materia seca, para consumir 12 kilogramos, debe consumir 40 kilos de pasto verde por día. El tercer concepto a tener en cuenta es el de disponibilidad de forraje, y se refiere a la cantidad de pasto en el campo que se encuentra disponible para consumir en un determinado momento. Se debe tener en cuenta que no todo el pasto que se encuentra disponible puede comer el animal, ya que hay mucha pérdida por la selección y pisoteo. Se considera que aproximadamente la mitad de ese pasto disponible es realmente utilizado por los animales. El cuarto concepto es el de altura de entrada y salida. Es la altura del pasto a la entrada de los animales para pastorearlo y la altura del pasto que sobra cuando salen los animales del potrero. Es un indicador útil que describe unas alturas mínimas y máximas de acuerdo con el tipo y forma de crecimiento de las diferentes especies de pasto, con el objetivo de favorecer el aprovechamiento del forraje y cuidar el rebrote posterior. Por ejemplo, la humidícola tiene un tipo de crecimiento rastrero, diferente al de un Tanzania, que presenta un crecimiento erecto. Por lo tanto, el animal puede comer más bajo sin afectar mucho a la pastura dominícola. Por ello, ambas especies tienen alturas de manejo diferentes. En la tabla
Podemos ver las alturas de entrada y salida sugeridas por especie, así como los días de descanso necesarios en cada estación. Como siempre, sentite libre de pausar el video y tomar las anotaciones que creas necesarias. El quinto concepto importante es el de cobertura. La cobertura está determinada por la proporción de pasto que cubre el suelo. Se dice que hay buena cobertura cuando no hay suelo pelado, baja cantidad de malezas y buen crecimiento del pasto. Es un factor importante para evaluar siempre en los potreros, para determinar capacidad de carga y anticiparse en la degradación de la pastura tomando medidas de limpieza o reforma. El sexto concepto es el de superficie útil. Cuando hablamos de pastoreo, cobertura y carga animal, es muy importante considerar correctamente la superficie o área de los potreros que disponemos para utilizar, ya que de ello depende el correcto cálculo y medición de la producción animal. Normalmente está expresada en hectáreas, que corresponde a 10.000 metros cuadrados. Por ejemplo, podemos tener un potrero que tiene alambrado 100 hectáreas y dentro de él hay isletas de monte o cortinas que en total miden 20 hectáreas. Entonces tenemos una superficie útil de 80 hectáreas, 100 menos 20. Pero si además tenemos una alta infestación de maleza que consideramos nos roba el 30% del área, nos quedarían solo 56 hectáreas útiles de pasto. Entonces el cálculo de carga tendríamos que hacer sobre 56 hectáreas y no sobre el total alambrado de 100 hectáreas. El séptimo y último concepto a tener en cuenta es el de carga animal. Es la cantidad de animales medida en kilogramos de peso vivo por superficie de tierra y por un tiempo definido. En la gráfica que estás viendo en la pantalla, podés ver a qué nos referimos con carga alta, adecuada y baja. Por ejemplo, cuando decimos que tenemos una vaca por cada 2 hectáreas durante un año, o 3 novillos de 2 años por hectárea en la temporada de primavera-verano, estamos describiendo la carga en forma referencial cuando no tenemos el peso promedio o del lote completo. Por ello es importante expresar la carga en kilogramos de peso vivo por hectárea o en unidad animal que corresponde a 400 kilogramos, a modo de identificar la carga adecuada, para lo cual necesitamos contar con esos datos de pesaje. Así podremos registrar y comparar diferentes cargas independientemente de la categoría y condición de la hacienda en pastoreo. Ahora que tenemos en mente estos 7 conceptos claves para entender cómo crecen los pastos y el desempeño ideal por hectárea de pastura, vamos a terminar con algunos conceptos y recomendaciones relacionadas a los ciclos y tipos de pastoreo. Cuando hablamos de los ciclos de pastoreo, nos referimos al periodo de tiempo entre el inicio del pastoreo en un potrero y el inicio del siguiente pastoreo en el mismo potrero. O sea, es el resultado de la suma de los días de pastoreo y los días de descanso del potrero. Este ciclo de pastoreo determina la producción y calidad del pasto. A medida que pasa el tiempo y el pasto va creciendo, este va aumentando su producción de forraje, pero va perdiendo calidad. Entonces, cuando mayor es el tiempo del ciclo de pastoreo, el pasto produce más forraje, pero a menor calidad. Recordemos que la calidad nutritiva depende de la etapa de crecimiento de la pastura, como vimos anteriormente. Por ello, es muy importante el cuidado que se debe tener en la frecuencia y la intensidad del pastoreo, para evitar la degradación de las pasturas y obtener una adecuada producción del forraje y ganancia animal. Las plantas forrajeras responden de formas distintas a la intensidad y frecuencia de pastoreo, según sus características de crecimiento. Así, por ejemplo, las especies de porte rastrero, cortadas al nivel del suelo, presentan un rebrote más intenso que con cortes a 10 centímetros. Para las especies del género Panicum, como el Mombasa, el Tanzania, el Gatton Panic, presentan mejores rebrotes con alturas de corte de más de 15 a 20 centímetros. El intervalo de corte se refiere al periodo de tiempo entre un pastoreo y otro. En cuanto al tiempo entre cortes o pastoreos para especies de braquiarias, se demuestra la mejor relación entre producción y calidad de forraje con cortes de más de 30 días y menos de 45 días de crecimiento. En especies de Panicum,
Un intervalo de corte de 35 días presenta mejores producciones en materia seca. Estos datos demuestran que los pastoreos muy frecuentes son muchas veces perjudiciales en el rebrote y producción de forraje, pudiendo este tipo de manejo en periodos extensos finalizar con una degradación de las pasturas. Cuando hablamos de los tipos de pastoreo, nos referimos a la forma de rotación del ganado entre potreros o pasturas. En general, hablamos de 4 tipos: el continuo, alternado, rotativo y diferido. El pastoreo continuo se caracteriza por mantener el ganado en el mismo potrero durante un largo periodo de tiempo, siendo que la carga animal puede variar durante el año en función de la disponibilidad de materia verde. El pastoreo continuo puede llevar a una degradación de las pasturas si las cargas no están ajustadas y el área útil está mal distribuida, pues provoca la aparición de áreas de sobrepastoreo y áreas de subpastoreo dentro de un mismo potrero. En las áreas sobrepastoreadas, las forrajeras pierden su capacidad de rebrote, disminuyen su producción, por lo que se van raleando y abriendo espacios que normalmente son ocupados por maleza. Lo contrario ocurre en las áreas de subpastoreo, donde las forrajeras crecen y maduran rápido, disminuyendo su calidad forrajera y también la presencia de nuevas plantas y rebrotes por el alto sombreamiento y competencia que provocan las plantas adultas. El pastoreo alternado consiste en la subdivisión de una pastura en 2 potreros que son utilizados en forma alternada por un lote de animales. Este sistema permite el uso y descanso sucesivo de cada potrero, permite disminuir la posibilidad que el ganado seleccione el forraje. El pastoreo rotativo está basado en la programación de un periodo de pastoreo y un periodo de descanso. Estos periodos son marcados dependiendo de la especie de pasto, la época del año, la categoría y la carga animal. En este sistema normalmente se recomienda la división de más de 3 potreros, con periodos de pastoreo y periodos de descanso, dependiendo de los factores anteriormente citados. El tamaño y número de potreros o piquetes depende exclusivamente del potencial productivo de la forrajera. Al realizar el pastoreo rotativo, debemos evitar algunos errores comunes. Estos son algunos de ellos. La carga animal es mayor o menor a la que puede soportar la pastura, sobrecargando o desaprovechando pastura disponible. Cambiar los animales de área o piquete cuando las pasturas no tienen hojas verdes, o sea, los animales no ganan o hasta pierden peso en los últimos días de pastoreo. Utilizar lotes de animales superiores a 200 unidades de animales. El uso de alambrado eléctrico de baja calidad o con problemas de instalación. Subdividir sin planificación previa puede conducir a errores por exceso. El difícil acceso al agua de los animales. Lote de animales con diferencias de tamaño y la falta de un buen manejo sanitario y nutricional. Como mencionamos anteriormente, lo más importante es la planificación de las cargas. Muchas veces puede ser peor realizar un pastoreo rotativo sin planificación que uno continuo. El pastoreo diferido consiste en el descanso de uno o más potreros durante el periodo de pastoreo, no participando en el rotativo ordinario. Este sistema se suele utilizar como reserva de forraje invernal, como un heno en pie, o también en el caso de un banco de proteínas. Para resumir, lo aprendido en este video se puede redondear en 2 conceptos: la oferta forrajera y la demanda forrajera. La oferta forrajera es lo que ofrecemos al animal para consumir. Es importante tener conocimiento del área a trabajar, tanto en superficie cubierta realmente por el pasto como el área desaprovechada. Y la demanda forrajera es lo que el animal necesita consumir. Para poder calcularla, es importante saber las características de los animales con los que vas a trabajar, categoría, cantidad y peso para determinar la carga. Espero haberte ayudado con el manejo de pasturas y el trabajo de pastoreo. No olvides repasar las cosas que consideres importantes y ante cualquier duda puedes contactar con el CREA.